ponencia de la psiconutrición en el manejo de los trastornos de la conducta alimentaria. Como ya me han presentado, no profundizo mucho en esta diapositiva y vamos a ver los temas que componen mi ponencia. Vamos a empezar con una breve introducción a la psiconutrición, porque ya el magíster Víctor Sepúlveda ya nos ha contado bastante en torno a este concepto. Vamos a ver un poquito sobre los trastornos de la conducta alimentaria y sobre todo qué síntomas o qué signos tienen que llamarnos la atención para identificarlos. Vamos a ver cuáles son los 4 pilares fundamentales en este abordaje de los TCAs y centrarnos más en el abordaje nutricional, que al final es lo que me compete, y unas conclusiones finales. La psiconutrición, por definición, es un enfoque integral del paciente que se compone como mínimo por el abordaje llevado por un dietista nutricionista y por un psicólogo, como mínimo, ¿vale? Como hemos visto en la primera ponencia de hoy, no solamente está el dietista nutricionista, sino que también está el psicólogo. Muchas veces necesitamos médicos, tanto de medicina general para solicitud de analíticas y ver ciertas evoluciones en parámetros bioquímicos, como también a nivel de psiquiatras o ginecólogos, etc. Muchas veces también, según el trastorno de la conducta alimentaria presente, puede ser que necesitemos entrenadores personales u otros profesionales como pueden ser cocineros, docentes, fisioterapeutas que nos ayuden a esta recuperación. Es fundamental, eso sí, que el abordaje que se haga sea solamente con nutricionistas, psicólogos, si se puede, o con el resto de profesionales, se haga de forma interdisciplinar, no solo multidisciplinar, que ya sabemos que este concepto es que hay muchos profesionales, sino que estén todos conectados y que todos vayan en el mismo sentido del tratamiento y estén comunicando qué ven en cada momento para que el abordaje sea completamente holístico y abordemos todos los factores y no sea que se repitan conceptos o que algo que puede parecer súper importante en la consulta de nutrición que se debe de abordar desde la parte de psicología no se transmita y se quede ahí en el aire y no se trabaje. Muchas veces lo que vemos en la consulta de nutrición, acude un paciente con un objetivo de bajar de peso, mejorar su aspecto físico y si conseguimos su confianza y que todo funcione bien, pues nos cuenta que tiene mucho descontrol en las comidas o, como comentábamos también en la ponencia anterior, ese concepto de ansiedad por la comida o ingesta emocional. Pero realmente tenemos que irnos a las causas de todo esto y cuál es la motivación real, esa parte de abajo de ese iceberg que muchas veces pues es estrés laboral, un malestar a nivel de familiar, en la pareja, necesidades de aprobación, falta de autoestima, altas exigencias, problemas para planificarse. Todo esto es lo que hace que haya ese malestar que despunta y que nosotros vemos y que muchísimas veces al primer profesional al que acuden es al nutricionista, pero tenemos que saber llegar hasta ahí y cuando nos dicen, como por ejemplo me comentaba a mí una paciente ayer, es que yo tengo, para mí la comida es una adicción, es que me siento, por lo que comentábamos también en la ponencia anterior, ¿no? Es que me siento como si fuera una droga. Es que aquí necesitamos sí o sí que acudan a otros profesionales, que acudan al psicólogo e incluso valorarse el psiquiatra también es necesario. Entonces, no solamente vamos a quedarnos con esa parte, ese primer objetivo muchas veces que llega a nosotros a consulta, sino que vamos a ver qué es lo que no está funcionando bien, por qué y si tenemos que derivar más allá, porque nuestra misión al final es conocer esas causas subyacentes que le llevan a esa situación, a ese problema y así poder trabajar. Por lo que respecta a los trastornos de la conducta alimentaria, como todos sabemos, son enfermedades mentales que se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación, lo que lleva a alteración en la alimentación, en la absorción de los alimentos y causan un deterioro significativo para la salud y el funcionamiento psicosocial. Muchas veces, pues lo que todos conocemos, aparecen conductas compensatorias, ejercicio
excesivo, ayunos, muchas veces incluso pautados por otros profesionales anteriores, como comentaban también esta semana otro paciente que hacía ayunos de 20 horas porque se lo había dicho así su nutricionista. Todas estas alteraciones en la alimentación, muchas veces eso, incluso pautadas, tenemos que saber identificarlos y ver si está relacionado y si además influyen en su funcionamiento del día a día y podemos estar ante un trastorno de la conducta alimentaria. El DSM-5 sabemos que recoge anorexia, trastorno por atracón, bulimia y otros muchos más trastornos, pero cada vez vemos más y tenemos que tener también presentes la vigorexia, la ortorexia, diabulimia, druncorexia, permarexia o dietante crónico, la apotomanía, síndrome del comedor selectivo, pregorexia y otros muchos más trastornos que son emergentes, que todavía no tienen criterios diagnósticos, pero sí afectan directamente a la alimentación, afectan directamente a la función y en el día a día de las personas y nosotros tenemos que saber identificarlo y saber cómo gestionarlo. La prevalencia de los TCAs es un grave problema, tanto por el aumento en la incidencia como por la diversidad de sintomatología. No es lo mismo un trastorno por atracón que una anorexia, que cuando nos aparece, por ejemplo, una ortorexia, que ahora está despuntando muchísimo esta necesidad de comer saludable todo y que no se salga nada y planificar todo el rato, entonces tenemos que tener en cuenta ese amplio espectro de sintomatología y saber identificar cuando va un pasito más allá y no solamente una decisión que está tomando nuestro paciente de cuidarse. Esta prevalencia de trastornos está incrementando mucho, pasó de un 6 a un 9,5 en 2017, pero a día de hoy, sobre todo después de la pandemia, vemos que hay un aumento exponencial. Entonces, necesitamos saber cómo abordar estos casos y, por supuesto, como comentaba Cristina en la ponencia anterior, no podemos abordarlo únicamente un nutricionista y siempre necesitamos la parte psicológica porque al final son enfermedades mentales y esa parte de abajo del iceberg es la que cabe trabajar. A nivel de manifestaciones clínicas, lo que encontramos son alteraciones en la conducta, especialmente en la ingesta, pues hay mucha restricción o hay esos atracones, hay alteraciones cognitivas consistentes en ideas, pensamientos, actitudes relacionadas con la alimentación, estamos todo el rato pensando en la comida, si he comido esto, luego me como aquello. Incluso conforme vamos evolucionando en las consultas, si estoy consiguiendo escuchar a mi hambre fisiológica y me como aquí más, como me he comido esta mañana 2 tostadas porque tenía más hambre, luego en la comida voy a bajarme los hidratos y entonces todo el rato son máquinas calculadoras pensando la alimentación. Entonces esas alteraciones cognitivas están muy, muy, muy presentes y tenemos que ayudar a solventarlas. También muchas veces encontramos alteraciones psicopatológicas relacionadas con el estado emocional, la ansiedad, estados obsesivos y fobias, que esa parte la solventan psicólogos, psiquiatras y demás, igual que las complicaciones médicas derivadas de la restricción alimentaria o de la sobrealimentación que en muchos casos se padece, o esos cambios tan grandes, tan bruscos de restricciones de ayunos de días y luego estoy 5 o 8 días teniendo atracones constantes con unas cantidades de comida ingentes. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta como manifestaciones clínicas que se presentan en los trastornos de la conducta alimentaria y tenemos que conseguir abordarlo. En cuanto al iceberg, ya concretamente de los trastornos de la conducta alimentaria, ya no solo lo que nos trae a nuestros pacientes a la consulta, encontramos pues lo que se ve y lo que llama la atención a las familias y lo que hace que muchas veces esos pacientes pidan ayuda, pues es esa delgadez, son esos atracones, es esa restricción, son esos vómitos, son ese aislamiento, todo eso, pero al final las causas es igual que antes, son las que tenemos que conocer para poder trabajar y poder conseguir que esa parte del iceberg se derrita y no sea tan llamativa, como son
la inseguridad, la impulsividad, la autoexigencia, depresión, baja autoestima, ese control excesivo, perfeccionismo, ansiedad. Todo eso es lo que hace que mi paciente no sepa gestionarlo adecuadamente y lo único que pueda controlar sea los síntomas, que es lo que se ve. Entonces, tenemos que conocer y profundizar y no quedarnos únicamente en que mi paciente tiene atracones o que tiene vómitos, sino ver todo eso de ahí abajo y que desde la parte de psicología, sobre todo, se trabaje. Y nosotros a nivel nutricional ahora vamos a ver de qué nos encargamos. Otros síntomas, ¿y por qué pongo esta señal de alerta? Porque todos tenemos y conocemos pues esos ayunos tan grandes, ese excesivo ejercicio, pero hay otras cosas más allá que a nivel familiar o a nivel de conocidos puede que esté presente y no nos llame tanto la atención, pero sí que deberíamos profundizar un poquito más porque puede ser que mi amigo, mi pareja, mi familiar esté en proceso de desarrollo y sea un buen momento para pedir ayuda antes de que no sea igual un trastorno de la conducta alimentaria como tal, pero sí que haya esa mala relación con la comida que está empezando y que necesita ayuda. Por ejemplo, otros síntomas que encontramos en los trastornos de la conducta alimentaria es la restricción del repertorio de alimentos. Muchas veces empiezan, no, yo voy a dejar de consumir este tipo de alimentos por X motivo. Ese motivo puede ser completamente válido o puede ser una forma de restringir y ir acercándonos a este problema. Disminuir la cantidad de la comida, se presenta alteración de la sensación de hambre y saciedad, te dicen que no tienen nada de hambre cuando llevan, pues eso, por ejemplo, ayunos de 20 horas, entonces eso nos tiene que hacer llamar la atención o vemos que en una comida familiar todos comemos cierta cantidad y esta persona sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo, es como que no llega a su saciedad. Entonces ahí nos pueden saltar un poquito estas alertas para ver si necesita ayuda. Otras conductas que pueden aparecer son conductas anómalas en relación con la comida, pues como puede ser manipular, trocear, esparcir, esconder, tirar, almacenarse. Me viene ahora, por ejemplo, una paciente que esta mujer tiene 50 años y se dieron cuenta los hijos porque a raíz de un trauma empieza, ¿no?, de todo ese malestar, lo saca con la comida y empieza. Cada vez que le sirven el plato, se lo sirven más pequeño y hace una raya a mitad del plato como mucho voy a comerme esta mitad y nada más. Y esa mitad coge y va quitando, va esparciendo, destroza completamente, eran las palabras de la hija, destroza la tostada que se come en el desayuno, lo hace todo miguitas y al final se come media tostada de todo esto. Todo esto son conductas de enfermedad que debemos identificar y debemos corregir porque no es una relación saludable con la comida. También muchas veces encontramos que tienen mucha dificultad para abordar e informar correctamente sobre sus estados físicos y emocionales, preocupación por lo que comen los demás, es como yo no como, pero yo me aseguro de que tú sí que comas. Muchas veces cocinan ellos para toda la familia o por ejemplo, si son adolescentes, se preocupan mucho porque su hermano sí que coma todo y esté muy bien nutrido, o sus padres, y hay mucha insistencia, pero no tanto en uno mismo. Vemos también distorsión en pensamientos, alteraciones del sueño, la menorrea que antes, por ejemplo, en la anorexia nerviosa era criterio diagnóstico, ya no, pero al final es una señal que tiene el cuerpo de demostrar esa falta de energía. Son, como comentaba anteriormente, auténticas calculadoras de calorías, se lo saben todo. Una de las primeras pautas que siempre pongo es cambiar todas las marcas que estéis utilizando en el diario. O sea, si siempre comprabais los yogures de este supermercado, de esta marca, ahora vamos a buscar otra y vamos a taparlo porque lo calculan todo. Y muchas veces esta necesidad de controlar tanto, medir tanto la alimentación lleva a que hay una irregularidad y inestabilidad en las relaciones sociales. Pacientes que llevan
con 16, 17 años que no salen nunca con su grupo de amigos porque siempre van a cenar y no quieren ir a cenar. Entonces, esto es un problema y esto es algo que nos tiene que llamar la atención si vemos que alguien a nuestro alrededor que nunca quiere venir con nosotros a cenar, pues vamos a ver cuál es ese motivo y si tenemos que pedir algo de ayuda. Es muy común dentro de todo este malestar que tengan estado de ánimo deprimido, irritabilidad, una gran insatisfacción, niveles de autoestima muy bajos, esa imagen corporal negativa, errónea muchas veces, preocupación desproporcionada por la figura que lleva al final a tener pues muchas ideas obsesivas, está todo el rato muchas veces pensando en la comida, lo que genera ansiedad y muchas veces pues ideas de autoagresión, incluso suicidio. Entonces es un espectro muy muy amplio que tenemos que tener presente y no solamente irnos a pues come más o menos, hace ayunos o no, o vomita o no vomita. O sea, hay una sintomatología muy grande que debemos de tener en cuenta. Una vez que ya hemos presentado un poco el concepto de psiconutrición y de trastornos de la conducta alimentaria, vamos a irnos a ese abordaje. Hay 4 pilares que son fundamentales, que son la psicología. Dentro de la psicología englobo también parte de psiquiatría y resto de profesionales mentales, nutrición, el descanso y el bienestar y muchas veces la actividad física. Y lo marco aquí con un asterisco porque depende del punto en el que esté mi paciente, puede ser que sí necesite este tipo de profesionales o puede ser que no. Lo que sí que está claro y es fundamental que el entrenador personal o el graduado en ciencia de la actividad física y del deporte que vaya a llevar a mi paciente, si así lo consideramos y vemos que es el momento de comenzar quizás a hacer deporte, es que esté muy familiarizado con los trastornos de la conducta alimentaria, que sepa qué es lo que no tiene que decir, porque es muy habitual y sobre todo ahora que se acercan las fechas de Navidad, encontrarnos en gimnasios, en entrenadores personales que dicen, venga, vamos a quemar el turrón o vamos a permitirnos ese tipo de comentarios. Tienen que desaparecer, igual que tener una relación con el cuerpo y con la imagen corporal siempre desde disfrute y no desde cualquier otra perspectiva. Entonces, si necesitamos este profesional, está claro que debe estar muy concienciado y hacerlo desde el bienestar y no desde ninguna otra perspectiva. El enfoque siempre, como comentábamos, tiene que ser interdisciplinar e integral, donde se contemple al paciente no solo con el objetivo que le ha traído a la consulta, sino como persona, con todo su alrededor, con toda su historia y ver con ese enfoque completo cómo podemos ayudar. Esto es como si fuera el símil de una mesa. Trabajamos la raíz del problema y tenemos que identificar los problemas entre los profesionales. Muchas veces vienen a consulta y en consulta de nutrición es cuando aparece cierto miedo o cierto comentario que nos desencadena todo lo demás. Ahora vamos a ver un poquito esa relación que puede haber y nosotros tenemos que comunicarles a los profesionales de la psicología y demás cómo estamos viendo ese paciente o ese mensaje. Por ejemplo, en consulta de nutrición el otro día aparecía un mensaje y palabras, además me lo escribió porque no podía expresarlo verbalmente, que sentía culpa y la madre la culpaba por tener este problema y no poder hacer otras cosas. Entonces está claro que ese mensaje que nos llega a nosotros como nutricionista no lo podemos terminar de abordar, pero el profesional de la psicología tiene que ver esa relación con la madre, a ver qué es lo que está pasando y cómo está afectando a la evolución de nuestro paciente. Entonces, tenemos que ir todos como si fuera una mesa, no puede faltarnos ninguna pata, porque si no, no va a ser firme. Tenemos que profundizar siempre en la situación y en todas las barreras que puedan impedir el cambio. Puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel pues social o laboral, o puede ser que también tengamos problemas de que no son todavía conscientes de que tienen un problema y entonces tenemos que ir todos en ese sentido para poder ayudarles. Siempre le acompañamos en este proceso de cambio, ayudándole a descubrir nuevas herramientas
trabajando todo el cambio de hábitos, siempre, como comentábamos, ese abordaje interdisciplinar, mejorar la eficiencia y respetar tiempos, situaciones, compromisos. Muchas veces ningún caso de trastorno de la conducta alimentaria evoluciona igual. Aquí no hay ni protocolos, ni en esta primera consulta trabajamos esto y en aquella aquello, porque cada paciente se va a desarrollar y tiene toda una historia. Entonces, hay pacientes que pueden súper rápido amoldarse al plan y hay pacientes que necesitan que les expliquemos y volvamos a ver y profundicemos y poco a poco, a su ritmo, conseguir toda esa evolución. Entonces, siempre tenemos que respetarlo y no podemos imponer y no podemos decir es que ya deberíamos de estar aquí porque no hay deberíamos ni hay ninguna de estas historias. Entonces, siempre respetamos, acompañamos y vemos ese concepto de persona y no el problema inicial o el objetivo que le haya traído a la consulta. Dentro de este abordaje tenemos que tener muy, muy presente esta relación entre pensamiento, emoción, conducta, emoción, pensamiento. Al final, muchas veces, un pensamiento que no sepamos gestionar adecuadamente, como puede ser, tenía que haberle dicho a mi amiga este mensaje que me ha molestado o me están presionando a que coma o que vaya a cenar con ellas y si no me dejan de lado, ese pensamiento genera una emoción, genera malestar, genera frustración por no saber gestionarlo de la forma adecuada, que muchas veces lo llevamos a la conducta que es comer. Entonces, esa conducta de comer nos lleva a la emoción de culpa, esa culpa nos lleva a otro pensamiento, no soy capaz de hacerlo bien, no soy capaz de gestionarlo, no soy válida, entonces vuelve la tristeza, entonces vuelve el comer y estamos ahí siempre de un lado para otro. Entonces hay que trabajar todo esto y no nos podemos centrar solo en una parte porque al final lo más importante es ese pensamiento y esa emoción que desprende y esa falta de herramientas, como comentábamos antes, lo que lleva a esa conducta de comer. Es esa parte de abajo del iceberg la que tenemos que trabajar para que esa conducta, que es lo que vemos, es esa sintomatología, se sane. En cuanto a las funciones de los dos principales profesionales que forman parte de la psiconutrición, pero como comentábamos puede haber mucho más, en el área de psicología encontramos identificar y trabajar el comer emocional, esa ingesta emocional, si es que está presente, trabajar el rechazo a hábitos alimentarios, o sea, hábitos saludables, trabajar las barreras, emociones, bloqueos y exigencias que puedan tener, buscar estrategias de afrontamiento, trabajar el autoconcepto, autocuidado y autoestima e identificar y trabajar las causas que llevan a una mala relación. Mientras que en la parte de nutrición encontramos analizar los hábitos dietéticos, trabajar las aversiones y rechazos alimentarios, trabajar conceptos como peso, grasa, alimentos buenos, malos, etc., identificar y trabajar los mitos alimentarios, trabajar la motivación y las estrategias que nos ayuden a cambiar de hábitos y identificar las sensaciones de hambre y saciedad que, como comentábamos al principio, muchas veces están completamente desconectadas. Y por supuesto, como también decíamos y vamos a decir todo el rato, esa interdisciplinaridad, siempre reuniones frecuentes. Cada vez que voy a ver un paciente yo tengo ese contacto con el equipo de psicología, cómo está evolucionando, qué problemas que están trabajando y vamos sabiendo todo el equipo cómo vamos compartiendo y evolucionando. Las fases que nos encontramos, la primera es reconocer e identificar que hay un trastorno de la conducta alimentaria y que nuestro paciente sea consciente de que tiene este problema, porque si no nos vamos a empeñar, entre comillas, en que sepa que está ese problema, pero no vamos a conseguir que avance porque él no lo siente así. Establecemos objetivos prioritarios, muchas veces es recuperar el peso, la salud, tener unas relaciones sanas, analizar si existen déficits nutricionales. Esto lo llamamos siempre a una anorexia quizás, pero también lo encontramos mucho en bulimia y en trastornos por atracón. Al final, esa alimentación tan desorganizada y esos puntos hacen que perdamos y
tengamos déficits nutricionales, vamos al abordaje en lo que nos compete en la educación alimentaria, mejoramos las disfunciones que puedan haber y por último normalizamos y nos centramos en la recuperación y la prevención de las recaídas. En cuanto a lo que responde al abordaje plenamente nutricional, siempre vamos a hacer una primera consulta de valoración, una anamnesis general, donde el paciente necesitamos que nos cuente tanto información general como puede ser a nivel de historia clínica, analíticas, cómo va al baño, cómo son sus hábitos de sueño, etcétera, como información específica que necesitamos que esté relacionada con la relación con la comida, ya no solo con el paciente, sino con la relación con la comida que existe en casa. Si mi madre está diciendo todo el rato que ella no se puede comer el bocadillo, ni me va a decir que ahora coma bocadillos de salchichón todas las noches, pero que mi hermano sí que puede, pero que yo no tenga miedo, que nunca ha estado gorda y no me voy a poner como una foca como ella, esa relación con la comida, con el cuerpo, todos esos mensajes necesitamos ir recabándola porque al final es la base de todo este problema en muchas ocasiones. Vemos también historia dietética, historial de dietas, si la hemos hecho anteriormente, si hemos estado en otros profesionales que nos han dicho de la comida, si nos han prohibido ciertos alimentos y todos los mitos que puedan aparecer por ahí. Hacemos registro de 24, 72 horas, según el tiempo que tengamos, donde no solamente nos centramos en las ingestas principales de desayuno, almuerzo, comida, sino que en ese momento aprovechamos y vamos preguntando si ha habido algún atracón, si hay alguna sobreingesta, si suele haber picoteo, si hay alguna restricción, si aparece también actividad física y otras herramientas que vamos a ver que estén relacionadas con los niveles de ansiedad y miedo, identificar pensamientos y mitos asociados a la comida, si ven mucha agua porque piensan que eso les va a ayudar a perder grasa o el agua con limón. Vemos también si son capaces de sentir hambre, saciedad. Muchas ocasiones te pueden llegar a decir que sí y luego estás en consulta, si es una hora cercana al mediodía, le ruge la barriga una vez, yo hago como que no escucho nada, otra vez, y le digo, ¿no tienes hambre? Me dice, no, tengo sed. Muchas veces al perder completamente y dejar de escuchar esas necesidades fisiológicas las perturban y algo tan característico como que es que mis intestinos rujan porque hay hambre, no lo identifican con que necesitan comida, sino que necesitan agua. Entonces, aquí tenemos que tener mucha visión y ayudarles a conectar con todo esto de nuevo. Siempre, por supuesto, junto con el tratamiento psicológico y junto con toda esa evolución de psicología. Como comentábamos, estos casos no los podemos en absoluto tratar solo desde la parte de nutrición. Entonces ahora vamos a centrarnos en todas esas herramientas que nos ayudan pues, a ver esos hábitos dietéticos y trabajar algunos conceptos. Por ejemplo, analizamos hábitos dietéticos. Muchas veces lo que podemos hacer es pedirles que nos hagan un registro alimentario de toda la semana, ¿no? Lo que van comiendo simplemente. Y vemos cosas que nos llaman mucho la atención, como es que todos los días desayunan absolutamente lo mismo, que es una tostada que siempre es integral, que es una mermelada que siempre es de dieta y un café. Un cortado es un café con un poquito de leche. Luego que en el almuerzo aparece fruta, siempre manzana. De hecho, no hay ninguna otra fruta que no sea la manzana. Vemos que las comidas son verduras, no nos centramos en esto de atracón, verdura, fruta, verdura, las meriendas igual, o café o manzana. 2 manzanas y estos asteriscos significa que ha habido atracón o alimentación emocional. Entonces aquí nos está marcando que esas 2 manzanas, esta paciente lo está experimentando como si fuera una pérdida de control en su alimentación y que está teniendo un atracón. Entonces, este tipo de registros nos da mucha visión sobre qué es lo que está pasando, cómo está comiendo mi paciente, qué mitos están
presentes, qué le da miedo y el nivel de desnutrición en el que nos podemos encontrar cuando esto lo han mantenido durante mucho tiempo, donde lo único que hay es café, manzana, verduras y no hay absolutamente nada ni de proteína, y el único hidrato que aparece es la tostada por la mañana de pan integral y tiene que ser siempre exactamente esa. Entonces estos registros ya nos dan mucha visión en un primer momento y en una primera toma de contacto. De hecho, muchas veces yo incluso les pido que me traigan esto a la primera consulta cuando llaman para preguntar información, porque así ya puedes empezar a indagar sobre la alimentación en ese primer momento. Otra forma de registro es junto con las emociones. Aquí encontramos igual que nos van poniendo pues las diferentes comidas, los alimentos que han ingerido, ¿no? Que sería como el registro anterior, pero aquí vamos a recoger mucha más información, como es el estado de ánimo antes de comer, cuánta hambre tenían, cuánto desafiados se han quedado, cómo era su estado de ánimo después, con quién estaban en ese momento, si han evitado algún alimento y cualquier otra observación o conversación que nos quieran decir. Este tipo de registros siempre lo compartimos con el equipo de psicología porque les da a ellos también mucha información. A nosotros nos sirven para ver cómo afecta quizás el estado emocional previo a la elección de ciertos alimentos, cómo están completamente desconectados de esa hambre y esa saciedad cuando coman lo que coman, están sin hambre y luego están al borde de explotar, cómo se encuentran después de comer determinados alimentos, quién le acompaña, si hacen las ingestas solas o no, porque eso también influye mucho en cómo yo gestiono esa ansiedad en ese momento de la comida y qué alimentos hemos evitado. Esto nos da también mucha información sobre posibles mitos, posibles miedos que pueda haber, porque si yo huyo, por ejemplo, del pan, o qué le pasa a la merluza, porque si como garbanzos no puedo comer también merluza. Y esas compensaciones que pueden aparecer como ganas de realizar un vómito o hacer 120 sentadillas después de la comida para compensar o para poder permitírselo. Entonces tenemos que hacer este tipo de registro, nos da mucha información, porque también, por ejemplo, nos da información en este otro caso de otra paciente que marca aquí en amarillo como que esto era un atracón y una comida que le generaba muchísimo malestar, que eran espaguetis a la carbonara con tarta de queso, cuando los espaguetis los había hecho con leche evaporada y jamón york. Entonces, ¿qué asociación y cómo estamos perdiendo tanto el norte con esos alimentos buenos, malos? Y esos, me he comido ese pensamiento, emoción, conducta, ¿no? Pasa algo, me como los espaguetis a la carbonara, me siento mal porque pienso que estoy teniendo un atracón, que no debería de comerme esto, que me está llevando a cierta ingesta emocional, me va a hacer aumentar de peso. Entonces, esto nos da mucha información, este tipo de registros, y nos permite como meternos un poco en su casa, en su mente, en su relación con la comida y poder ver qué está pasando. También observamos aversiones y rechazos a los alimentos que puedan estar apareciendo, esa identificación de mitos y también, como comentaba, pues esas sensaciones de hambre y saciedad. Aquí, por ejemplo, se esperaba siempre tener un 9, 8 de hambre para comer y el nivel de saciedad siempre era hasta el máximo. Entonces hay que ver si yo me siento igual de saciado con 2 tortitas de maíz con jamón serrano que con unos espaguetis a la carbonara, o que con una hamburguesa y media patata al horno. Nos ayuda a profundizar y poder cuestionar e indagar cómo estamos viviendo esa relación con la comida y qué pensamientos hay asociados. También es de muchísima utilidad realizar un registro fotográfico de los platos servidos y terminados, ¿vale? Ahora vamos a verlo. ¿Por qué?
porque nos ayuda a trabajar conceptos, las cantidades y mitos. Esto, por ejemplo, era una comida de mediodía de una paciente que pesaba 125 kilos y medía 1,70 m. O sea, yo veo esto y a mí me da hambre. Entonces, había tal restricción en su día a día y ella pensaba que esto era lo que ella tenía que comer, que luego le hacía irse al atracón. Entonces, hacer un registro fotográfico nos ayuda a decir, es que estás comiendo insuficiente, es que ese atracón ya no viene solamente por la gestión emocional, sino que es hambre física que estás sintiendo, es que es tu cuerpo a gritos pidiéndote nutrientes. Entonces, nos ayudan mucho, igual que en esta parte, el antes y el después, qué es lo que se está comiendo mi paciente, qué es lo que le da miedo realmente a mi paciente, es que se está dejando todo el arroz y lo único que se ha comido es las verduras. Entonces, esto nos da mucha información para analizar esos hábitos dietéticos y vemos pues esos alimentos que puede haber buenos, malos, mitos de que me va a hacer engordar el arroz y poder trabajar. Igual que ver aversiones y rechazos alimentarios. Esta actividad, por ejemplo, donde lo que hacemos es poner en un lado los alimentos que son seguros, que no me dan nada de miedo, y en otra parte todos los alimentos que me dan miedo, ¿no? Entonces aquí vemos que lo que son verduras, algo de proteína, solamente el atún al natural y la Coca-Cola cero y el agua como bebidas me parecen seguros y esto yo lo puedo comer todos los días. Un poco de aquella forma, la manzana, el plátano, la granada, el calabacín, las alcachofas, espinacas y los frijoles, y todo lo demás es auténtico pánico. Entonces, aquí vemos esa clasificación y esa estructura rígida que tiene mi paciente y podemos indagar. Me da absolutamente igual entonces comerme un plato de pasta que una galleta, que una merluza que no lo hemos puesto en ningún lado, y así es como podemos regular y ver y salirnos de esa estructura tan fija y poder flexibilizar. Conforme tenemos esa lista y conforme conseguimos poco a poco ir introduciéndolos, esto nos permite moverlo. Si antes, por ejemplo, los crackers me daban muchísimo miedo, a raíz de tomarlos conseguimos que vayan cada vez a un sitio más seguro, de pasar de un 5 a un 7, de pasar de un 3 a un 7 o un 10, ¿no? O de pasar de un 0 a un 0,5. Pues es poco a poco esa exposición a los alimentos y ver que no va pasando nada lo que nos va a permitir evolucionar y cada vez tener alimentos más seguros. Que ser alimentos seguros no significa que tengan que estar en todas mis comidas todo el rato, como ellos piensan cuando ponemos aquí, por ejemplo, la bollería y piensan que en algún momento se la van a tener que comer. Significa que van a poder comerlo porque ellos lo elijan y no porque la enfermedad les esté diciendo que es totalmente horrible que se lo coman y que si se lo comen van a engordar al día siguiente 10 kilos, ¿vale? Entonces, este tipo de actividades pues nos ayuda mucho a trabajar esas aversiones, esos rechazos. Cuando ya hemos hecho una previa educación alimentaria sobre los nutrientes, lo que necesitamos y demás, vamos poniendo un calendario de reintroducciones, ¿no? Poco a poco, qué alimentos son los que yo voy a ir introduciendo, siempre pautados y consensuados con el paciente, de menos ansiedad a cada vez más. De hecho, muchas veces incluso estos alimentos se ingieren en la consulta de psicología para trabajar pensamientos y demás que pudieran aparecer. Y si no, según el caso, pues los apuntamos y vamos especificando todos los pensamientos que hay asociados a determinados alimentos para poder trabajarlos en consultas posteriores. Todas estas reestructuraciones de pensamientos nos ayudan a tomar conciencia, adquirir hábitos saludables y mejorar adherencia. Conceptos que debemos trabajar, por ejemplo, pues lo que mide la báscula, que el número de la báscula no determina ni mi salud ni nada y que puede variar por innumerables factores. Entonces, que no tenemos que hacerle caso, que ese no es la forma de medir mi progreso y que hay otras muchas formas más. Entonces, dentro de todas esas formas más que en ese sentido, si ese fuese mi objetivo, puede ayudarme
a mejorarlo, pues yo identifico cuáles son los míos y en qué factores me voy a fijar para desterrar quizás la báscula o la importancia de ese peso y esas consultas de nutrición tan pesocentristas que están más que desactualizadas. O, por ejemplo, conceptos como son dietas y cambio de hábitos. Las dietas, este ejercicio, por ejemplo, donde vemos que hay muchos síntomas, tanto físicos como sociales, como psicológicos, como en el comportamiento, que están asociados a esa mentalidad de dieta que me pasan, que me hacen sentir tan mal y todas las consecuencias que hay de toda esa historia de dietas que yo he tenido hasta ahora, me llevan a dejar de lado esas ganas de hacer dieta y esa bajada de peso e irme a un cambio de hábitos donde me escuche, tenga nuevos alimentos, haya variedad, gestione adecuadamente todas mis emociones, disfrute, que yo elija, que pueda disfrutar también fuera de casa, que no tenga que estar sin vida social para conseguir un cambio en el número de la báscula y al final consigamos ese hábito y esa salud. Esos mitos y esos miedos que derivan muchas veces de las dietas anteriores, pues cuando los escribimos y todo lo que la cabeza dice que no, pues nos permiten trabajarlo. El pan, por ejemplo, es un alimento que muchas veces da mucho miedo, o los frutos secos o la patata, porque hemos escuchado muchísimas veces que los hidratos de carbono son los que van a hacer que se almacenen en mi barriga y que crezca, que cada vez esté más gordo. Entonces, eso, si nosotros lo escribimos y reestructuramos con esa educación alimentaria, ese pensamiento, cuando aparezca, nos permitirá que todo evolucione adecuadamente y que no tengamos miedo a soltar el trastorno, porque no va a significar que voy a engordar, sino que voy a ser libre y que toda mi vida no voy a tener que estar ni a dieta, ni pesando alimentos, ni con tanto malestar. Otras herramientas de toma de conciencia, por ejemplo, que yo utilizo, pues son qué es una restricción, las consecuencias que tiene en mi vida esa restricción, y cuando no son conscientes, esta actividad, por ejemplo, yo la hice con una aplicación de un supermercado donde se puede ver todo, es como si te fueras de compras. Empezamos a ver todos los alimentos que se estaba prohibiendo. Ella pensaba que comía de todo, que era completamente libre, pero fijaos, todos los alimentos, y no profundizamos porque no nos daba la hora para más, pero todos los que había. Entonces, hay muchos y está claro que tenemos que introducirlos y perder el miedo, siempre con unos hábitos saludables, con todos los nutrientes, pero siendo libres y flexibles en nuestra alimentación. Muchas veces estas imágenes nos ayudan mucho porque cuando mi paciente está todo el rato pensando en controlar la comida, dieta, restricción y demás, no se creen que es libre de dietas, es hueco para mucho más y que su alimentación no va a ser completamente descontrolada. Entonces tenemos que recurrir a estas infografías muchas veces, ¿no? De que porque te permitas un alimento no va a significar que vayas a perder completamente el control, sino que te va a apetecer una vez, lo vas a disfrutar, es completamente válido, es necesario, pero también va a haber hueco para todo más y no va a significar que vamos a ir de un extremo al otro extremo. Igual que trabajar herramientas como cuáles son las consecuencias tanto físicas como psicológicas de los atracones y el famoso círculo del atracón que necesitamos trabajar para salir de él y poder tener una relación sana con todo tipo de alimentos. También, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar plan de acción, ¿vale? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Una comida de empresa? Pues vamos a ver todo cómo voy a conseguir tener mi kit de emergencia a mano para gestionarlo, para no prohibirme, para cuando llegue a casa, qué es lo que me voy a hacer. Y una vez que ya ha pasado, pues hago toda la técnica de la cadena y veo en amarillo esos momentos que podía haberme hecho salir de este círculo, vamos a decir, que acaba en sentirme mal y poder disfrutar y tener una buena relación con la comida.
Herramientas de motivación y de evolución, pues estos círculos de dónde estaba y dónde estoy nos ayuda muchas veces cuando ya llevamos mucha evolución, que quizás se notan como estancados, a valorar todo el progreso que ha habido y fomentar esa motivación y ese seguir por este camino. Y para las sensaciones de hambre y saciedad, pues al final explicarles a los pacientes que no tienen que estar ni muertos de hambre, ni acabar en el 5 donde están plenos. Entonces vamos haciendo diferentes actividades y puntuaciones de cómo me siento yo mejor y cómo es el llenado de mi estómago y en qué niveles son los que yo me tengo que encontrar para no acabar ni súper lleno y mal, ni estar en mínimos que al final me hacen sentir mucho malestar y que vaya de un extremo al otro. Esto al principio cuesta mucho, hay que hacerlo de forma consciente, pero acaba siendo de forma completamente inconsciente. Todos conocemos para ir acabando el plato de Harvard y todas las herramientas y cómo podemos trabajar a nivel de nutrición con un buen cambio de hábitos y una buena planificación y un disfrute, y eso haciendo esa ampliación, esos nuevos alimentos, esas nuevas recetas, donde esté esa variación y ese bienestar y no haya una restricción ni un malestar. Y siempre ir creando los planes con el paciente. Cuando tengamos una base firme, entonces seguimos evolucionando con la siguiente educación alimentaria y todas las dudas y todos los mitos que aparezcan necesitamos resolverlos todas las veces que haga falta para seguir evolucionando y conseguir ese bienestar. A modo de conclusiones, el enfoque integral en psiconutrición es mínimo pues un nutricionista y el psicólogo, pero puede ser que en caso de trastorno de la conducta alimentaria necesitemos otros muchos más profesionales. El psicólogo se va a encargar de ese autocuidado, comprensión emocional, variables afectivas, habilidades sociales, recursos y gestión de situaciones sociales, y nosotros como nutricionistas nos centramos en esos hábitos alimentarios, en mejorar esa relación con la comida, hacer mejores elecciones, reconocer esa hambre y esa saciedad, gestionar cantidades y al final mejorar también esa salud física. Con todo esto conseguimos mejorar la adherencia y mejorar la recuperación, siempre de forma completamente personalizada, individualizada y centrándonos en esa recuperación del trastorno y de todas las consecuencias, como hemos visto al principio, que puede aparecer. Y eso es todo y quedo abierta al turno de preguntas para cualquier duda que quede. Muchas gracias. Perfecto, maestra, muchísimas gracias por su presentación. Efectivamente, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Pregunta Yareli Maili. ¿Cómo ayudar al paciente en el progreso nutricional con su motivación sabiendo que tiene un TCA? Esa es difícil porque hay que ver cuál es su motivación, pero si el paciente sabe que tiene un trastorno de la conducta alimentaria y quiere salir de ahí, una de las primeras preguntas, al final de la primera consulta siempre pregunto, ¿no?, si son conscientes de que tienen este problema y si quieren cambiarlo. Normalmente puede ser que digan que sí o puede ser que digan que no. Y yo les pregunto, ¿para qué? Ese para qué que dicen de, pues para no estar pensando todo el rato en la comida, para encontrarme mejor, para poder tener unas buenas reacciones, para ser como mis amigos y disfrutar y poder recuperar mi vida como antes, es esa motivación que nosotros tenemos que ir apuntando y acompañando en todas las consultas. Estamos consiguiendo esto, todos estos esfuerzos que estamos haciendo, nos estamos acercando a ese bienestar y es esa motivación que muchas veces no está relacionada en absoluto con la alimentación, pero es lo que nos sirve como herramienta y como cadena para ir llevándolo y consiguiendo que la recuperación nutricional sea adecuada y que al final todos comimos muchas veces al día y lo necesitamos, entonces ya que lo tenemos que hacer, que sea de la mejor forma posible. Y ese para qué que preguntamos es lo que les ayuda. Muchísimas gracias por su respuesta. Karen Anaí Prado pregunta, ¿cómo prevenir o abordar el síndrome de retroalimentación? Ahí tenemos que ver, en el caso, por ejemplo, de una anorexia nerviosa, que es donde es más habitual encontrarnos un síndrome de realimentación, lo que tenemos que hacer es utilizar los cálculos necesarios, ver
cuál es su alimentación. Si, por ejemplo, me viene un paciente con el registro alimentario que yo os he enseñado, el primero de ellos, donde era todo manzana, coliflor y guisantes y zanahoria, ahí yo no puedo irme a hacerle el cálculo energético con Harris Benedict y ponerle toda esa cantidad de comida, porque va a pasar eso. Entonces, para la anorexia nerviosa, por ejemplo, o para casos donde haya esta restricción tan grande, está la fórmula de Schedenbach, que la podéis buscar, es Schedenbach, y es una forma más restrictiva para hacer ese cálculo energético. Y si aún así, cuando yo siempre calibro unos días de ese registro con esas cantidades que me pasan en fotos, nunca lo pesan, por supuesto, ni nunca saben el peso, pero con ese registro yo sí que lo calculo y veo esa diferencia que me sale de esa fórmula a lo que están comiendo. Y si aún así hay una diferencia muy grande, yo me centro en hacer pequeñas introducciones, ¿vale? Solamente estamos consiguiendo comer eso, vamos a conseguir meter algo de proteína y algo de hidrato en las comidas, aunque no esté calculado, pero poco a poco ir renutriéndolo. No podemos en absoluto hacer como una planificación que haríamos en cualquier otro paciente, porque aparecería esa sobrealimentación. Entonces es con esa alimentación de base ir introduciendo esos nutrientes que nosotros vemos que están faltando poco a poco. Si necesitamos recurrir en un primer momento a un multivitamínico, pues recurrimos a él, que no hay ningún problema. Pero no hacer ningún cambio brusco, porque ni el propio paciente lo va a saber gestionar. Entonces, en base a eso, que veo eso, que falta hidratos y proteínas, ¿crees que podemos meter en la comida este alimento? ¿Podemos meter aquí este nutriente? Sí, venga, pues empezamos por ahí poco a poco y ya en base a eso y todas las fórmulas y demás que nosotros calculemos, llegaremos a ese objetivo, pero ese objetivo se llega en meses. Al principio, imposible, y así es como lo prevenimos. Muchísimas gracias por su respuesta. Andrea pregunta, en consulta de nutrición, ¿cómo trabajamos el incluir los alimentos que provocan miedo o ansiedad? ¿Es gradualmente con el permiso del paciente o cómo es que nosotros debemos de trabajarlo? Ahí siempre lo que hago es primero preguntar a nivel de psicología en qué momento se encuentra el paciente y si podemos hacer ese comienzo de exposiciones. Si nos dan el visto bueno, entonces es cuando lo hacemos, y muchas veces es empezar explicando algo tan sencillo como qué son los nutrientes, porque tienen mitos tan grandes como no, yo el arroz no lo como, completamente prohibido, y no puedo ni escuchar la palabra arroz porque me duele y además es que genera mucho malestar en ellos, pero la quinoa o otros hidratos de carbono es como que lo tienen súper normalizados. Entonces ahí explicarles qué son esos nutrientes, por qué lo necesitan mis células para hacer esa respiración celular en las mitocondrias, que así conseguimos energía y que así ese hidrato de carbono yo lo necesito para que las proteínas puedan hacer su función de crear músculo y no tengan que ir. Es esa educación alimentaria la que permite poco a poco, siempre consensuado con el paciente, ir introduciéndolo. Y tenemos que, si nos han dado, como os digo, el visto bueno desde el equipo de psicología, tenemos que explicarles y entenderles que va a ser difícil, que da mucho miedo, pero les va a hacer libres y les va a permitir que coman eso desde el disfrute y no desde el malestar o desde el miedo, y que igual estamos ahora introduciendo este alimento que les va a pasar súper mal y no vuelve a aparecer en X tiempo o deciden en su día a día no comerlo, pero lo decidirán ellos y no el miedo a que yo me lo coma y coja X peso. Entonces, siempre consensuado con el paciente, siempre con mucha educación alimentaria previa y explicándoles por qué nos interesa que esté ese alimento o qué es lo que estamos buscando conseguir, y siempre, por supuesto, que esté en un punto a nivel psicológico como para poder hacer eso y poder asimilar esos cambios y enfrentarse sin que genere tanto malestar. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las mejores escalas para medir los trastornos psicoafectivos en patología alimentaria? Si con trastornos psicoafectivos o sea, las mejores herramientas siempre
para evaluar los trastornos de la conducta alimentaria son aquellas que estén validadas en nuestra población. Entonces, yo os recomiendo que os vayáis a bases de datos científicas, PubMed, etcétera, y ahí introduzcáis cuál es vuestra población y la variable que queréis medir y cuestionario validado. Y ahí es donde vais a conseguir esas herramientas que os van a ayudar. A nivel de trastornos de la conducta alimentaria hay un montón. A nivel psicoafectivo no os podría decir alguna porque como no es mi área, que es la de la parte de psicología, no sé decir una herramienta en concreto, pero para buscarla y encontrar la mejor va a ser la que se adapte y esté validada en vuestra población y utilizar esa. Muchísimas gracias por su respuesta. Sandra Díaz pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la hipnosis para tratar los TCA? Pues aquí me pasa como en la consulta en la pregunta anterior, que al final siempre nos vamos a centrar en lo que tenga evidencia científica y eso al ser de la parte de psicología, no sé si alguno de mis compañeros y ponentes que han estado en las anteriores pueden resolver mejor esta pregunta, pero yo me centraría siempre en la parte nutricional y a nivel de hipnosis, para saber si más sí o más no, buscaría la evidencia científica que esté respaldada con revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero en mi práctica clínica ningún caso de los que he llevado ha recurrido a esto, ni ninguno de los psicólogos con los que trabajo recurre a la hipnosis. Entonces, no sé si está muy fundamentada, lo buscaría más. Muchísimas gracias por tu respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a que el paciente no se rinda y siga asistiendo a la consulta ya que después de un atracón les da vergüenza y prefieren rendirse? Ahí muchas veces es muy frecuente que aparezcan esas recaídas, pero ahí el trabajo tiene que venir antes de que validar todas las emociones y todo lo que siente mi paciente y que él se sienta completamente tranquilo y que aunque le genere malestar y culpa haber tenido un atracón y vergüenza a la hora de poder contarlo en la consulta, sepa que vamos a ayudarle. Ahí muchas veces lo que también ayuda es explicarles dentro de ese proceso del cambio que puede haber recaídas, que eso no significa que sea un error ni que vaya a conseguir salir de aquí y vaya a ser siempre este problema, ni muchísimo menos, sino que es parte, que tenemos herramientas, que puede ser que en ese momento no termináramos de saber gestionarlas y utilizarlas, pero que tenemos y vamos a conseguir, que ha evolucionado mucho esas herramientas de los círculos para la motivación y el progreso de la evolución ayudan mucho y que el atracón es solamente un síntoma porque todavía tenemos que seguir trabajando, pero que en absoluto tiene que hacer que se rindan ni muchísimo menos. Y enfocarlo por ahí y explicarles que es parte del proceso de salir del trastorno, que pueda haber recaídas y que no hay ningún problema. Y normalizarlo y validar completamente que eso puede aparecer y que no se tiene que sentir mal. Muchísimas gracias por su respuesta. Maribel Marroquín pregunta, en todo este plan de acompañamiento nutricional con los pacientes, ¿qué pasa con la familia y su participación en este proceso? Tienen que estar mucho y el contacto con las familias a nivel nutricional es fundamental porque lo más probable es que en un primer momento se tengan que encargar completamente de toda la alimentación, de elegir los platos, de cocinarlos, de servirlos y de ayudarles y que todos esos comentarios que pueden parecer súper cotidianos de pues ahora como me he comido esto, luego no me como no sé qué, o como he comido y tanto, luego no voy a cenar. Todos esos tipos de comentarios no pueden estar porque no ayudan en absoluto. Entonces tenemos que trabajar también con las familias. Yo en la mayoría de consultas de educación alimentaria les introduzco madre, padre, para que estén presentes y eso que yo le explico a su hija es también importante que lo sepan ellos para poder gestionarlo porque son el motor. Al final nosotros como profesionales hacemos mucho, pero no podemos estar en casa o gestionar esas comidas salvo que estén en un centro de día o que estén ingresados. Entonces,
ellos tienen que entender la importancia de su papel en este proceso de recuperación, cuál es la enfermedad que está teniendo su familiar y cómo ayudarles a implicarse. Si ellos no se implican, no vamos a conseguir progresar adecuadamente y vamos a tener que recurrir a otros recursos, lo más probable. Entonces es fundamental la familia. Muchísimas gracias por su respuesta. Heidi Villa pregunta, en un paciente en estadios normales, psicológicos y nutricionales, ¿por cuánto tiempo de acompañamiento nutricional es necesario para ver cambios de hábitos reales? Aquí va a depender mucho de cada paciente, pero para conseguir esa competencia inconsciente, ¿no? Que lo hemos pasado un poquito rápido, pero es cuando ya no lo planifico todo, necesitamos meses o incluso mínimo de 6 meses a 1 año, lo más seguro, pero poco a poco lo que tenemos que hacer es establecer pequeños objetivos, es decir, no es hacer un cambio de hábitos brutal, sino, vale, ¿qué es lo que está fallando en mi alimentación? Las verduras, pues igual al principio me cuesta introducir verduras, pero luego, eso ya os digo, con el paso de los meses, esto se ve incluso mucho más pronto, a los 3-4 meses los pacientes ya ellos solos dicen, es que no sé vivir sin la verdura en mi comida, ¿no? Pero para hacerlo completamente inconsciente y que sea que lleguen a un restaurante y que lo primero que pidan sea una asada porque les apetece, nos vamos a más de 6 meses, 1 año en la mayoría de los casos siempre, y es cuando así consiguen pues generar ese hábito. Pero al final es esa motivación, ese hacerlo atractivo, lo que acelera, vamos a decir de alguna forma, esa generación de ese hábito y ese bienestar y que ellos lo elijan. Y en el momento de que es una elección y que lo ven porque les apetece y es eso lo que quieres, es cuando, mantenido en el tiempo, conseguimos ese hábito. Muchísimas gracias por su respuesta. Mónica Lara pregunta, cuando mencionó sobre los síntomas, ¿qué era sobre la restricción de repertorio de alimentos y en la disminución de la comida? ¿Cómo identificar cuándo sí es un verdadero problema y no una decisión que sí se pueda considerar saludable? Ahí hay que ver mucho más, o sea, no nos podemos quedar solamente con ese síntoma, hay que ver todo el global, que no aparezca nada más, y muchas veces ahí es donde está la flexibilidad. Yo siempre les digo, vale, tú esto lo eliges así, pero imagínate que eliges no tomar lácteos animales, no quieres tomar ningún lácteo de vaca, pero vamos a una cafetería y no hay bebida de soja y quieres tu café con leche de siempre, ahí eres flexible, te lo permites o no. Si no eres flexible, es como, nos tiene que hacer así resonar un poquito. Si es flexible, pues al final no hay ningún problema. Es en ese momento de flexibilidad, que no es algo como costumbre, sino que es una excepción, si lo permite o no lo permite. O si va a un cumpleaños y es un cumpleaños en el McDonald's, no vas al cumpleaños y dejas de estar en ese momento social porque no quieres comer ahí. Eso es lo que nos tiene que hacer saltar esa alarma y ya no es cuidar, porque si haces eso y dejas de lado tu parte social y mental por la salud física o fisiológica, que ahí es cuando ya no te estás cuidando. Aunque creas que sí, realmente no lo estás haciendo. Y ahí es cuando tenemos que sospechar más. Si es flexible, pues no hay ningún problema, ni tenemos que ir mucho más allá. Muchísimas gracias por su respuesta. Yolanda Hernández pregunta, ¿qué tanto afecta la pobreza extrema en los trastornos de conducta alimentaria? Pues es bastante frecuente y aparece mucho, sobre todo quizás en casos de trastorno por atracón, y nos vamos incluso a adultos y realmente hay mucho malestar cuando hay casos así con graves problemas económicos y la madre o el padre, porque también lo vemos mucho en hombres, no son capaces de gestionar un atracón y dicen, es que no puedo darle desayunar a mi hijo porque me lo he comido todo. O mi hermano no tiene cereales porque yo me lo he comido todo. Y eso sumado a una situación tan grave como puede ser cuando hay problemas económicos, es muy difícil porque además no tienen esos recursos, o como comentaba Cristina antes, aquí por lo menos en España sí que está esa parte de que lo hagan desde la seguridad social,
y desde la salud pública, pero al final el seguimiento y los recursos son muy, muy limitados. Entonces es como que se hace un cóctel ahí brutal con mucho, 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 mucho malestar que hace realmente difícil conseguir toda esta recuperación. Muchísimas gracias por su respuesta. Wendy Carrillo pregunta, ¿cómo ayudar a la persona con TCA que piensa que no vale por sus habilidades y conocimiento, sino por su cuerpo con obesidad? Ahí es donde la parte de psicología tiene que ahondar en esa parte de abajo del iceberg y poder rescatar y por qué vienen esos pensamientos, ese comentario, de dónde nació, por qué yo tengo mi valía como persona relacionada directamente con mi imagen corporal, ¿no? Al final eso es fundamental, el trabajo con el psicólogo. Y nosotros, pues, a nivel nutricional, lo que podemos ayudar es ir mucho más allá, ver esa obesidad, de dónde viene, esos hábitos, porque al final también vemos que cuando hay una alimentación pobre en micronutrientes, insuficiente en frutas y verduras, el estado emocional también es mucho más triste y hay mucho malestar. Entonces, ver esa alimentación por donde está y fomentar quizás algunos nutrientes para que todo el cuerpo funcione adecuadamente y conseguir así que junto con la parte de psicología, que al final es la grande, es yo no valgo por mi imagen, entonces es esa relación, tiene que trabajarse desde el área de psicología y si por la parte nutricional nos falta esto, es como conseguimos así ayudarle, pero si lo identificamos es que vaya a los profesionales adecuados para poder salir y ver que su concepto es mucho más allá que una imagen. Muchísimas gracias por su respuesta. Lisette Pérez pregunta, ¿qué evidencia hay de que la cultura de las dietas esté llevando a la alza los TCAs? Pues a nivel de evidencia se están viendo cada vez más estudios, revisiones sistemáticas. Hay muy, muy, muy pocas, pero sí que es verdad que la ortorexia como trastorno de la conducta alimentaria es muy frecuente. Hay muchos estudios de ortorexia en profesionales de la salud, como podemos ser los nutricionistas o incluso en niveles de ciencias de la actividad física y del deporte. Entonces, es frecuente, hay prevalencia de que estar en contacto o tener estos conocimientos, vamos a decirlo de alguna forma, puede ser un arma de doble filo. Entonces tenemos que llevar cuidado y en el momento en el que nosotros, que tenemos conciencia y sabemos que existen estos problemas, los identificamos, como explicaba en la pregunta anterior, que yo no puedo ser flexible, que si mis amigas se van a cenar a una pizzería yo no voy o yo no me permito comerme un trozo de pizza, ahí indagar un poquito más y pedir la ayuda necesaria.